presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, iniciamos el espacio de la entrevista, 7 de la mañana con 9 minutos. Este día vamos a hablar sobre los efectos de esta construcción del Centro contra el Terrorismo CECOT, el penal que está en Tecoluca. Nos acompaña el día de hoy en la cabina de YSUCA el padre Juan Vicente Chopin. Le damos la bienvenida. Qué gusto que nos acompañe, padre. Bienvenido. Mucho gusto, un placer siempre conversar con usted, Kenia, y con todas las personas que nos están escuchando por este medio. Esperamos pues que sea una buena conversación, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias. Bueno, como dije, este penal de Tecoluca, que ha sido llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, se ha inaugurado recientemente. Ya hay unos 4,000 reos, según información del mismo presidente de la República. Y se ha vendido esto, padre, como una medida para acabar con las pandillas, con la criminalidad y pues la inseguridad que hay en el país. ¿Qué opina usted sobre este megapenal en Tecoluca como medida ante la criminalidad de parte de este gobierno? O sea, de momento se puede analizar en sí mismo el fenómeno, es decir, esa cárcel como tal y lo que eso significa para el modo como se autocomprende un gobierno y un país, una sociedad. Y también admite un análisis más amplio, más crítico y más científico. O sea, hay estudios ya sobre la construcción de cárceles en la historia, qué significa. No he escuchado nunca en ninguna entrevista que alguien haya entrevistado a algún especialista que explique cuál es el significado o cuál es la función de las cárceles a lo largo de la historia. Sería muy interesante y este sería el momento, por supuesto, de alguien que entienda del tema, ¿verdad? En cuanto a lo primero, bueno, no sé, podemos tocar los dos aspectos. Quizá voy a empezar por este último, que es mucho más amplio y que probablemente no se puede agotar en una entrevista, ¿verdad? De esta naturaleza. Sí. Las dos referencias que nosotros tenemos, así como más claras, una es del filósofo Bentham. Él escribe un libro que se llama El Panóptico, el que lo ve todo. Y siguiendo las líneas de Bentham está Michel Foucault, que es un hombre muy ecléptico, un autor francés, me parece que ya murió. Y él es filósofo, antropólogo, sabe mucho de psiquiatría también. Entonces él tiene una variedad de libros y uno de ellos es Vigilar y Castigar, el origen de las cárceles. Entonces ese texto habría que buscarlo porque allí Michel Foucault, en el texto Vigilar y Castigar, él va explicando despacio todas las aristas que tiene la construcción de una cárcel, desde el tema de los aspectos jurídicos, desde el tema de cómo se autocomprende una sociedad al analizar sus cárceles, y va explicando también, incluso llega, siendo él, digamos, psiquiatra también, o sea, entra en temas psiquiátricos, habla de incluso el uso del cuerpo, cómo viene utilizado la mediación corpórea en la cuestión de las cárceles. En esa perspectiva, o sea, en este primer punto, es bien interesante entender que antes de ponerse a analizar aspectos específicos de la cárcel de este CECOT, de esta cárcel para terroristas, que así la llama este gobierno, es bien importante entender la historia de la construcción de las cárceles para poder hacerse idea de lo que estamos hablando. En ese sentido, las cárceles, o sea, expresan un aspecto esencial de la sociedad en la cual están instaladas. En este caso, las cárceles tienen un valor simbólico, y si la cárcel es la más grande de América, no sé, de Latinoamérica, no sé de dónde, no conozco la estadística de las cárceles, quiere decir que entonces sí tiene un valor simbólico para nosotros. Dicen que podría caber ahí, o dentro, si nosotros consideramos toda la población de presidiarios,
podríamos andar por el 2% de la población del Salvador, ¿verdad?, que vive aquí. Por tanto, es muy alto. Ese es el análisis teórico, digamos. Hay que leerse entonces a Michel Foucault, Vigilar y castigar, el origen de las cárceles. Está en el Fondo de Cultura Económico, lo está publicado y está en la web también, o sea, está disponible. México está liberando los libros últimamente. Es una política. Eso en cuanto a hacernos una idea de lo que estamos hablando, o sea, de lo que significa. Dicho así, sintéticamente, la cárcel, al estudiar las cárceles de un país, nosotros estaríamos teniendo un diagnóstico del estado de salud de esa sociedad. Eso es lo que quiero decir. Por tanto, no me debe alegrar cuando digo, mira, tengo la cárcel más grande, quizá quisieran decir del mundo. Eso sería inaudito en otra condición, de sentirse orgulloso de una cosa nociva. Pero esa es la lectura teórica. Pero eso también tiene una lectura concreta. O sea, cuando nosotros hablamos de esa cárcel, yo en algún momento expresaba mi desacuerdo, porque en San Vicente, la ciudad de San Vicente, hay una cárcel, un penal. En Zacatecoluca hay otro penal. Y ahora en Tecoluca hay un tercer penal. O sea, en el radio, no sé cuántos kilómetros pueden ser, pero se hace 30 minutos. De San Vicente a Zacatecoluca, pasando por Tecoluca, se hacen aproximadamente entre 25 y 30 minutos manejando bien, normal, sin acelerar mucho, ni muy despacio. Entonces digo yo, en un rango tan pequeño de kilómetros tenés 3 cárceles. Entonces no puedes esperar que si uno siembra una matita de tomate, lo que te va a dar esa matita, si la cuidas bien, son tomates. Entonces, si tú tienes 3 cárceles en un radio tan pequeño y una sola universidad, que es la nacional, que es la regional, que está en San Vicente, hay una desproporción, por lo menos una desproporción numérica. Esperaría yo que no hubiera problema en aceptar el dato bruto, ¿verdad? Tienes la sección regional de la UES en San Vicente, y en la misma región de San Vicente tienes 3 cárceles, y de las 3 cárceles, una es de máxima seguridad, donde están los delincuentes más peligrosos, y la otra es la más grande, no solo del país, sino de Latinoamérica. Por consiguiente, si yo analizo los datos, la opción es la opción represiva. Ahora bien, muchas personas probablemente no estén de acuerdo conmigo inicialmente, en el sentido de que El Salvador está viviendo un problema muy delicado, que es el tema de las bandas, de las pandillas. Y eso nadie lo puede negar, o sea, ese problema está ahí. Entonces, el gobierno actual, asesorado pues por sus técnicos, identifican el problema más grave y a ese problema le dan solución. Y la solución que le dan pues es creando la cárcel más grande para que tenga más capacidad, capturando a los pandilleros. Eso trae una paz, una serenidad al pueblo, pero genera pues un problema político al final. Es decir, hemos invertido todo aquí en la construcción de este centro penal, pero las causas del centro penal no se resuelven con el confinamiento, sino que tienen unas causales más complejas, que tienen que ver pues con las fuentes de empleo en el país. Si las personas tienen un empleo digno y pueden sostener a su familia, o tienen que recurrir a prácticas que están fuera de la ley para poder nivelar un mes de trabajo. Tenemos el tema de la educación, que ya expliqué que hay una desproporción. Tenemos el tema de la salud, bueno, todos los aspectos que nosotros ya sabemos. Entonces, inicialmente yo diría que por lo menos numéricamente, si solo hay una universidad en San Vicente, la regional de la UES, bueno, hay otras, ¿verdad?, privadas, pero me estoy refiriendo a las instancias públicas, en este caso, y hay 3 universidades, perdón, y hay 3 cárceles, hay una desproporción evidente. Entonces el resultado es desproporcional. Si yo mido los resultados a partir de una sección regional de la universidad y 3 cárceles, y dentro de las 3 la más grande de la región latinoamericana, entonces evidentemente lo que voy a tener yo como resultado es la represión, y no podemos pensar que de un penal pues vas a sacar astrofísicos, ¿verdad?, ingenieros que te construyan automóviles, celulares. O sea, eso es muy difícil. No lo he escuchado yo, pues tal vez en los Países Bajos practiquen esas cosas, probablemente.
Sí. Pues, inicialmente yo haría ese planteamiento, ¿verdad? Que la cárcel es un lugar simbólico en todo el mundo. Siempre las cárceles es un lugar simbólico. El modo como funcionan las cárceles, así está funcionando la sociedad, en cierto modo. Pero no solo las cárceles, o sea que lo que nosotros llamamos la teología de la ciudad, o el simbolismo, la narrativa urbana, es bien importante. Ayer jugó la selecta, ¿verdad? La selección. Entonces tú, si analizas el deporte, el modo cómo se lleva el deporte, como el deporte es una cosa habituaria, es una virtud, es una disciplina que debe practicarse todos los días. Entonces, si el resultado es el que es decir, que no le podemos ganar a Honduras, no sé, desde hace cuántos años, entonces tú tienes que asumir que técnicamente no estás al nivel. O sea, me parece obvio, estoy hablando de deporte, pero también vale para las cárceles. También vale para los hospitales, es decir, así como manejas, si vas al Seguro Social y tienes que esperar 6 meses, 1 año para una cita con un especialista, pero sí es evidente que eso algo te está diciendo, ¿no? Que no estamos resolviendo los problemas. Entonces yo no sé por qué tendríamos que hacernos, digamos, complicaciones para explicar desde el sentido común unas realidades de esta naturaleza. Yo lo plantearía así inicialmente. Sí. Padre, y ya específicamente para las comunidades de Tecoluca, ¿cuál considera usted que podrían ser como esos efectos o los riesgos que tienen? Porque hablando con algunos habitantes de Tecoluca me decían, bueno, si piensan meter en ese mega penal unos 40,000 reos, eso supera todavía la cantidad de habitantes que hay solo en Tecoluca, que anda un poco más de 20,000. Entonces, empezando por eso, ¿no? Pero, ¿qué otros riesgos podrían tener las comunidades al tener, como usted ya ha mencionado, al menos en San Vicente, pues 3 penales ahí, en esas comunidades? Yo creo que el más grande, o sea, el nuevo que han construido es el que más genera problemas, porque las otras 2 cárceles son más pequeñas, ¿verdad? Y además está en un enclave donde hay bastantes comunidades. El Salvador es superpoblado, ¿verdad? Ahí, bueno, hay varios factores. Por ejemplo, las descargas. Siempre me hago la pregunta yo, ¿dónde van a parar las descargas? No sé cuántos han metido ahí. Yo no tengo datos, porque es bien difícil con este gobierno tener datos. 20,000 ha dicho el presidente, ¿verdad? Que son 2 grupos los que se han trasladado. Pues sí, entonces... Pero no, oficialmente pues no tenemos un documento que nos diga o cuántos realmente están ahí. Sí, porque yo a veces me pongo a hacer cálculos, fíjate, porque vamos a ver si nosotros calculamos cuánto puede costar la comida de un reo en El Salvador, digamos, de un día supongamos que sea que unos 50 el desayuno y la cena, serían $2 el almuerzo, serían $5, ¿verdad? En un día. ¿Diarios por reo? Sí, por reo. Entonces, si ponemos a $5 y dicen que han capturado, bueno, siempre las cifras es difícil, 62, 65, suponemos que anden en 100,000 toda la población. Estoy hablando ya no solo del penal de Tecoluca, sino de todo el país. Si fueran $5 por 100,000, ¿verdad? Reos, estaríamos hablando en un día son $500,000. Y si eso lo multiplicamos, ¿qué sería? Por 7, por una semana, ¿verdad? Eso te arroja 3,500,000. Y si lo multiplicas por 4, eso te da 14 millones. En un mes. En un mes. Si eso lo multiplicas por 12, eso te da 168 millones. Ahí estoy escuchando yo y la gente que defiende estas decisiones, no, que les cobren. Pues sí, pero mientras no les cobren, nosotros estamos pagando. Y además tiene que haber algún tipo de ley o qué sé yo para obligar a la gente a pagar. Y va a haber gente que va a decir, ¿yo por qué voy a pagar eso? Bueno, muchos familiares por eso es que les piden, ¿no? Incluso algunos alimentos también. Sí, estoy hablando ya de cosas específicas. Entonces son 168 millones al año. ¿Qué se podría hacer? Vaya, yo estoy de acuerdo en que los delincuentes paguen, ¿verdad? Lo que tienen que pagar. O sea, yo no estoy opuesto a eso. Pero me pongo a hacer números y digo yo, ¿qué podríamos hacer nosotros con 168 millones al año? O sea, ¿podríamos solo estarlos invirtiendo en las cárceles o podemos hacer algo más creativo, más propositivo? Y he hablado solo de la comida. Y de ahí vienen preguntas más complicadas, Kenia. Por ejemplo, yo me puedo preguntar, ¿quién es el proveedor de la comida de esos penales? O sea, ¿quién es que le vende la comida?
¿Son aliados estratégicos del gobierno o no lo son? ¿Verdad? Son preguntas que los periodistas pueden investigar y creo que lo hacen, ¿verdad? ¿Quién les vende esa ropa? Bien, entonces, si nosotros tenemos una población en el país de 100,000, decimos, reos, no sé cuántos son realmente, pero según las cifras que manejan, pues por ahí podrían dar. Es decir, que consuman 1 litro de agua al día, yo no sé cuánto les dan de agua, tampoco lo sabemos. 1 litro de agua por uno, ¿verdad? Esto tendríamos nosotros en un día, pues, que serían 100,000 litros de agua. Y haga el cálculo en todo el año, eso es impresionante. Y luego las descargas, cuando ellos van a defecar o a orinar, ¿dónde están metiendo eso? Entonces, hay, una serie de preguntas que no están resueltas. Las personas de ahí que viven cerca del penal, lo que han manifestado es que no ponen la protesta así pública fuerte, porque como estamos en un estado de excepción, es bien peligroso hacer denuncias, porque van, te capturan, te acusa a alguien. Nada menos ahí en la tiendona hay un problema actualmente que no se oye mucho decir, pero hay unas directivas ahí que coordinan parqueos y esas cosas. Y alguien llamó a la policía diciendo que algunos de los que trabajaban ahí en la tiendona eran pandilleros y los capturaron. Y lo hicieron solamente con el afán de quitarse la competencia que tenían de los otros comerciantes. Ese es un problema que se puede investigar, ahí está. Se lo digo porque yo he recibido las declaraciones de las personas afectadas, alguna parte. Entonces se puede investigar ahí en la tiendona y no se quiere tocar porque como surge de una acusación falsa, entonces hay algo en la web de algunos youtubers que están, ¿verdad? Creo que es. Entonces ahí en la zona de Tecoluca, por ejemplo, hay una carretera que va de Tecoluca hacia el Playón, que ahorraría a los vicentinos y a todos los que vivimos en la zona aquí del Paracentral, que pudiéramos atravesar sin ir a Zacatecoluca, ir a salir al Playón y ahorrarnos aproximadamente una media hora. Bien se podría hacer esa carretera también, o sea, el penal ya está hecho, o sea, ya no se puede evitar, pues. Entonces, pero al menos haces una cosa negativa, que es un penal, construye algo positivo. Es decir, la carretera, si nos pavimentan esa carretera que es recta, es muy bonito, además la geografía ahí, haces una obra positiva. El problema es que vendes una idea como positiva que en sí misma es negativa. O sea, yo entiendo, ¿verdad?, que se han capturado a todos los pandilleros, pero tiene que haber propuestas también algo más positivo, es decir, que más se puede ofrecer, además de ya están encerrados. Y por cierto, noto yo que es un callejón sin salida en el que se han metido, ¿verdad? Nos hemos metido todos, porque si quitas el estado de excepción, la ley funciona normalmente. Y al funcionar normalmente, habrán pruebas y contrapruebas, y algunos de estos, o muchos de estos pandilleros, saldrían con normalidad. Esto significa que si levantas el estado de excepción, si lo quitas, vuelve otra vez el problema. Entonces ahí estamos entrampados. Cuando el gobierno pregunta y los diputados y las diputadas preguntan, ¿quieren que renovemos de nuevo el estado de excepción? La pregunta es retórica. Es que no se puede. Ellos no pueden quitarlo, porque si lo quitan vuelve la cosa normal. Entonces viene todo un tema político y viene la pregunta, ¿se puede gobernar El Salvador en condiciones normales del ejercicio del derecho, o hay que mantenerlo siempre en un estado de excepción? Y si se mantiene en un estado de excepción, esta sociedad no es normal, funciona excepcionalmente, porque si funcionara normal sería bajo la ley, que es la norma, la nomos. Eso en el planteamiento. Ahí en la zona, pues nosotros lo que pedimos, ¿verdad? Yo soy de San Vicente, sin duda, si construyes un penal, pues construye. Ahí hay muchos músicos en San Vicente, ¿por qué no haces el conservatorio más grande de Latinoamérica? Para que vayan los músicos ahí, todos los jóvenes, muchos jóvenes músicos clásicos, ¿verdad? De la música clásica. San Lorenzo, San Esteban y San Vicente tienen una base de músicos muy fuerte. Entonces ahí, pues uno por lo menos dice, está equilibrado esto, pero aquí hay un desequilibrio evidente. Sí. Tenemos 2 minutos. Padre, usted decía en otro medio de comunicación que este penal era como una especie de monumento al régimen de excepción. ¿Por qué lo plantea así? Voy a tratar de explicarlo primero políticamente, a qué me refiero. Norberto Bobbio, que es
alguien que escribe mucho acerca de la democracia. Tiene un texto muy bueno que está aquí a la venta en la librería de la UCA, que se titula El futuro de la democracia. Es un libro muy bueno, en un lenguaje muy sencillo, excepto muchas frases en latín que le gusta utilizar, porque veo que les afecto a las frases en latín. A mí también me gusta mucho el latín, pero para una persona pues que no está familiarizada con el latín, pues podría sonarle un poco, no sé, impertinente que él va diciendo varias frases en latín. Pero Norberto Bobbio explica con una claridad tan sencilla en ese texto El futuro de la democracia, no en nuestro país, él está explicando las democracias en general. Son artículos que él escribió hace muchos años, pero al analizar y aplicar la teoría que está propuesta en el libro, nosotros notamos, en primer lugar, que el posicionamiento de un líder carismático, autoritario, es posible en una sociedad que tiene una crisis profunda. Es decir, si nosotros tenemos un problema grave en una sociedad, y el problema grave nuestro es la corrupción, no son solo las pandillas, las pandillas es un efecto de la corrupción. Son un problema en sí mismo y son manifestación de otro problema. O sea, en sí mismos son un problema porque matan, roban, extorsionan, etcétera, pero son expresión de la corrupción. O sea, esto lo llama Norberto Bobbio los poderes invisibles, los que nadie quiere hablar. Es decir, ellos mandan. Por ejemplo, voy a decir una cosa paradójica, Kenia. Los pandilleros nos tienen paralizados ahorita. Ellos están presos, pero ellos nos tienen paralizados porque si les quitas el estado de excepción, ellos vuelven a las calles. Necesariamente, porque si la ley funciona normal, van a haber pruebas, los procedimientos normales, jueces a favor, jueces en contra, entonces ya viene la normalidad. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hablamos del monumento al régimen es porque el régimen ha hecho una opción, y es la opción represiva. Al hacer la opción represiva, lo que resulta obligatoriamente es un monumento a la represión. Entonces, el líder carismático acierta en identificar un problema. El modo como lo soluciona es parcial, no es que sea malo. O sea, la cárcel es necesaria en este caso, pero es parcial. O sea, él no ha sabido, el presidente no ha sabido, o por lo menos estamos esperando que nos diga qué es lo que va a hacer después de que los ha encerrado. Los va a matar, los va a tener a todos nosotros en estado de excepción. Entonces tal parece que incluso en este momento en donde están recluidos la mayor parte de los pandilleros, ellos controlan la situación porque ellos están determinando si funcionamos con normalidad o no. Sí, así es. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, usted también podrá participar de esta entrevista. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 33 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Usted puede participar en esta entrevista, como le dije, marque nuestro número de WhatsApp, ahí nos puede dejar mensajes de texto
o de voz 7571-2779. También están nuestros números directos de cabina 2275-9501 y 2275-9502. A través de Facebook también nos puede dejar sus mensajes, comentarios o preguntas. Tengo un mensaje ya, dice: buenos días, escucho que el invitado está sacando cifras de gastos por la construcción del SECOT, entre otros gastos. Pero digo yo, ¿qué importa una cantidad de dinero, sea pequeña o grande, si este trae gran beneficio para los salvadoreños, que es nuestra seguridad en el país? Este gobierno sí ha trabajado por su gente y su tranquilidad, nos dicen. Tenemos audios también que nos han llegado. Antes una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Mi pregunta va en esta. ¿Qué piensa el padre o qué solución se le puede dar a los que han sido detenidos siendo inocentes? Porque yo entiendo y he platicado con muchas personas que han estado encarceladas un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y salen de ahí bien psicológicamente destrozadas, físicamente y psicológicamente. Porque no solamente son 5,000 detenidos, son muchos los detenidos inocentes, ¿verdad? No todos los que están ahí son culpables, son delincuentes, son mareros. ¿Qué se puede hacer para ir solucionando este problema? Porque aquí basta ponerle el dedo a alguien como cuando estábamos en la guerra para que lo vayan a traer. Gracias, padre. Muy bonito tu exposición. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso también a los audios que nos han llegado por WhatsApp. Buenos días. Felicito al padre Chopin por la exposición. Está muy bien informado. El planteamiento que hace del diagnóstico de la sociedad, las cárceles es el barómetro que nos puede medir cómo andamos como sociedad enferma. Estoy de acuerdo. El problema es qué alternativas, le preguntaría yo, qué alternativas propone para controlar a una persona que ha delinquido, que tiene pruebas de haber cometido tanto delito de homicidio, ya sea secuestro o extorsión. ¿Qué alternativa a la cárcel propondría él para controlar a esa persona y que ande libre y que nos asegure de que no va a seguir cometiendo delitos? Muchas gracias. El siguiente audio, pues, adelante. Buenos días. Sí, es muy importante ese tema de que se ha dejado desapercibido. Muy bien de acuerdo cuando dice que es bien difícil tener información hoy gubernamental. Fíjense que había habido un comentario de algún ciudadano o usuario de cierta escuela que como vaya en las escuelas hoy no hay leche ni frijoles. Eso siempre ha sido del menú básico. Y estaba diciendo esos usuarios de esas escuelas, padres, que por hacer esas cárceles no hay pisto para esos alimentos. ¿Qué tan cierto será? Estoy de acuerdo. Ojalá que se pongan esa sintonía viral de decir, en la mala inversión que se hace a veces por desapercibir otros gastos que son más priorizados o de urgencia o mejores. Y triste llegar a un centro de confinamiento. Ahí estaba viendo yo en YouTube que aparece como una cárcel lujosa, pero en realidad allí ¿qué podemos hacer nosotros con esa cárcel? Nada. Siquiera pudiéramos agarrar un pedazo para ocuparlo en otra cosa, dijera yo, por lo menos, pero no, igual que hay inmobiliario o infraestructura pública que no la ocupan como es también. Allí podríamos comenzar también a hacer una buena estadística, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Nos llegan también mensajes por Facebook. Dice: qué bendición escucharlo, padre Chopin. Realmente el problema de la violencia y la delincuencia es complejo. Posterior a los acuerdos de paz, ningún gobierno
quiso siquiera tratar el daño psicológico y mucho más que dejó la guerra y hoy las consecuencias. Además, como pueblo, somos responsables de la formación de los hijos y van, dice, la siguiente generación con las mismas mañas que nosotros no hemos cambiado por cuenta propia. Recuerdo, dice, que Martín Baró quería hacer un trabajo en psicología desde la realidad del país. Lástima, no se logró. Bendiciones. Nos dice también, celebrar que tenemos la cárcel más grande de Centroamérica no debería ser motivo de orgullo. Siempre tratan de minimizar la derrota de las pandillas cuando las personas que fuimos víctimas de las pandillas hoy nos sentimos tranquilos para trabajar en la calle, nos dice otro ciudadano. Gabriela Paz dice, de acuerdo, no invertir en educación pública e invertir en cárceles no habla de una política pública exitosa, habla de un país enfocado en reprimir a su población más pobre. Buenos días, dice, saludos. Cuando las obras públicas hablan por sí solas, el penal más grande de la región. ¿Tenemos otro audio? Escuchemos. Muy buenos días, JSUCA. Buenos días al Padre Chopin. Me encantan siempre sus referencias teóricas y doctrinarias para los temas. Conozco a alguien que ha decidido comprar una casa en Colonia Las Cañas, en San Bartolo y Lopango, donde estaba pues invadido por los chicos de las maras, y pues yo le decía ayer que si estaba segura, pues porque yo no lo considero que esto sea un estado permanente y que ya nos podamos confiar. Le digo yo, ¿qué sucede si el estado de excepción se levanta y estos niños vuelven? Entonces me gustaría saber su opinión. Es decir, yo pienso que no podemos mantener este estado para siempre, ya sea porque pueda haber cambios en la asamblea, porque pueda haber cambios en el gobierno, porque pueda haber presión internacional. Entonces, para mí, pues es nada más un estado preelectoral que luego después va a cambiar y no vamos a poder mantener este estatus disque de seguridad que tenemos al momento, pero me gustaría saber sus opiniones. Muchísimas gracias por su participación. Otro mensaje que nos ha llegado dice, excelente exposición del sacerdote. Lastimosamente el gobierno está enfocado en las elecciones 2024. La seguridad es vital, pero se deben llevar las necesidades del pueblo a la par. Por ejemplo, salud y educación son prioridades para el desarrollo de los pueblos. Buen día, creo que decepciona escuchar, dice, un pueblo ignorante. En lugar de demandar más educación, demandan cárceles. Este gobierno corrupto le llegará su momento porque nada es para siempre y espero que muchos que conforman este gobierno hagan uso de esa cárcel. Dice, saludos al Padre. Las personas hablan de seguridad, pero el lugar, dice, del que yo soy, los soldados lo registran a uno, le quitan teléfonos, dinero, luego nos dicen, andate si no te voy a detener, y le roban a la gente, sobre todo a los menores de edad. Bueno, nos quedamos ahí con los mensajes, luego si llegan más vamos a darles lectura también. Adelante, Padre. Bueno, en primer lugar agradecer a las personas que participan porque una democracia real necesita la participación. Quiero explicar otro punto que los teóricos de la democracia, en este caso Norberto Bobbio, estoy recomendando yo el futuro de la democracia, habla. Para conformar una democracia, entre otros elementos, se necesita la composición de dos partes, el consenso y el disenso. Ambas partes son esenciales para que se pueda hablar de democracia. Si falta una de ellas, la democracia no existe. Y las dos son necesarias, por consiguiente no hay alternativa. El consenso en una democracia, cuando se alcanza en la mayoría, le da el poder, le otorga el poder a algunas personas. Rousseau en el contrato social establece que la representación es imposible entre las personas. Es algo que digamos, ¿cómo puedo decir? La opinión pública no lograría entender, pero sí se puede entender. Si un muchacho le dice a su amigo, decirle a aquella muchacha que la amo, el segundo muchacho, el portavoz, lo único que puede hacer es ser un comisionado, irle a decir a la muchacha, dice mi amigo fulano de tal que te ama, pero el que le está diciendo eso, el mensaje, no le puede decir y ese amor te lo expreso yo, porque entonces ahí hay una confusión. Entonces la democracia sí se habla de representación, pero la representación de las voluntades y de la inteligencia es imposible. Entonces nosotros lo que hacemos es comisionar.
a unas personas cuando se vota. Las personas que han votado por los actuales diputados los han comisionado, lo que ellos interpretan que son representantes de la voluntad popular. Pero una vez que están instalados, ellos hacen lo que les da la gana. Y allí es donde se demuestra de nuevo que la representación no es exacta en la función social. Entonces, es importante distinguir, ¿verdad?, que el consenso consolida la democracia, pero el disenso, es decir, el que hayan personas que tengan voces críticas, no me estoy refiriendo solo a la oposición, porque la oposición, en el lenguaje de Gramsci, de Antonio Gramsci, es una forma estructurada y orgánica de oponérsele a un sistema. En cambio, el disenso va más allá que la oposición orgánica. El disenso es cuando un académico tiene una duda respecto de sus conocimientos teóricos aplicados a la realidad y a las decisiones políticas que está tomando un gobierno. El disenso tiene que ver cuando un campesino que vive ahí, donde han construido la cárcel, se le ha afectado su pozo de agua y dice, mire, yo no estoy de acuerdo, yo soy de Nuevas Ideas, pero no estoy de acuerdo porque me acaban de contaminar mi pozo. A eso se le llama disenso, no oposición. La oposición es una parte del disenso y el disenso es una expresión técnica para definir la inconformidad que tiene una parte de los ciudadanos con respecto al gobierno que los está rigiendo. Eso yo quería hacer esa distinción, y mientras haya disenso en una sociedad estamos hablando de democracia. Si nosotros analizamos los 4 años que se van a cumplir de este gobierno, ha tomado una deriva autocrática evidente. A estas alturas es evidente, esta es una democracia autocrática. Es una democracia porque formalmente así lo establece el texto de la Constitución, que no se ha cambiado todavía, pero ha ido restringiendo su forma. La otra manera que la ha restringido es porque la democracia, para fortalecerse, necesita expandir su influencia en el territorio, y al proponer ellos eso que llaman la reducción de los municipios, lo que están es reduciendo la posibilidad de participación. Por supuesto que hay argumentos de marketing político para explicarlo. Y esto de que está el voto en el exterior, que puede parecer una extensión de la democracia, en sí misma lo es. Pero si se hace con fines electorales únicamente y de adquisición del poder, es una restricción de la democracia. Ese es, digamos, en el planteamiento general. Cuando las personas dicen que no importa la cantidad de dinero que se pueda invertir en una cárcel, siempre y cuando que los ciudadanos estén tranquilos, estar tranquilos es bien relativo, porque yo estoy de acuerdo. De hecho, sostengo que uno se puede mover por el territorio, yo me muevo mucho por el territorio, y se respira mucha seguridad. Eso es correcto. Entonces, fácticamente esto se cumple, pero como esta seguridad tiene un costo altísimo, entonces es obvio, es natural pensar que si yo he invertido todo mi dinero a una ficha ganadora, que es esta, la del combate a la criminalidad en la forma como se vive en las pandillas, a mí no me va a ajustar el dinero como gobierno para cubrir la modernización del transporte público en El Salvador. No voy a tener dinero para la modernización de la salud en El Salvador, y no voy a tener dinero para la revolución cultural en El Salvador. Entonces yo voy a pedir 5 años más, y cuando tenga esos 5 años más y sigo con la política represiva, voy a seguir necesitando dinero para mantener a militares, policías, presos, pandilleros, pero no me va a ajustar el dinero para las otras. O sea, eso es normal. Un economista lo puede explicar con mucha serenidad. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos más tranquilidad, como dicen aquí los compañeros, ¿verdad?, que han participado. Yo les agradezco por el tema del disenso. Pero el otro día yo fui a la televisión a una entrevista y recogí evidencia. La noche anterior a la entrevista fui al supermercado, a uno de los supermercados más conocidos del país, y compré 2 limones. De esos que se pesan en la balanza por kilogramo. Y entonces el muchacho ni siquiera los pesó, me le puso una etiqueta, la que le pone 40 centavos cada limón. 40 centavos cada limón en un país tropical, que los árboles crecen silvestres. Entonces sí, es cierto, le doy la razón a estas personas, estamos más tranquilos en términos fácticos de la tranquilidad, pero yo como académico no me puedo conformar. Yo necesito un país donde la ley funcione con normalidad. Yo necesito un país donde los niños y los jóvenes puedan estudiar en las mejores universidades y no tengan que emigrar a Estados Unidos. O sea, lo que estoy diciendo yo no es que esté diciendo que no estoy contento, como no, estoy contento con la seguridad. Lo que estoy preguntando, ¿qué más se puede hacer por El Salvador? ¿Se puede solo construir cárceles o estamos en condiciones de crear
otro país con características más progresistas. Eso es lo que estamos planteando. O sea, y hay que repetirlo las veces que sea necesaria. Lo que pasa es que el marketing político del consciente dominante del oficialismo quiere convencernos de que eso es lo más a lo más que podemos llegar. Y repito, venía escuchando los cronistas deportivos ahora que venía para la entrevista en el tráfico, y ahí está la frase, ¿verdad? Jugamos, ¿cómo es la cosa? Como nunca, y perdimos como siempre. O sea, pero eso es un modo, digamos, demasiado bajo en la autoestima. No, en algún momento hay que ganar, pues. Y si ya tenemos tantos años de no ganarle a Honduras, en algún momento hay que ganarle y hay que hacer, digamos, el entrenamiento que hay que hacer, el estudio técnico que hay que hacer para ganar. Entonces yo no puedo conformarme y decir, no, hagamos de El Salvador una cárcel y ya todos vamos a estar tranquilos. No, yo no quiero vivir en un lugar donde un sujeto manda a toda la población, sino que donde yo también pueda tener una decisión, donde las personas no tengan que andar con miedo, porque en el momento electoral que ya se avecina, lo que va a suceder es el aparato del miedo. Decir, vaya, si ustedes votan por otro, yo voy a soltar a todos estos. Entonces no nos estás proponiendo algo serio, sistemático, sino que estás jugando de nuevo con el miedo, el temor de la población. Y hay gente aquí, mira, en las soluciones, que es una cosa bien importante, es que la solución iría en el tema de la educación. Nosotros lo hemos dicho. Pongamos otro ejemplo. Vaya, tú me dices, mira, nosotros tenemos aquí, podríamos crear el hospital más moderno y más grande de Centroamérica del combate contra el cáncer, por ejemplo. Vaya, de acuerdo, pero construyamos el hospital para atender gente que están padeciendo cáncer. Pero ¿no te parece a ti más lógico que fundáramos un instituto tecnológico para descubrir la cura del cáncer? Me parece más lógico, en vez de que vayas construyendo un segundo hospital para atender a la gente que tiene cáncer, mejor crear el instituto de investigación que va a descubrir la vacuna contra el cáncer, el virus que pueda ser combatido con una vacuna. Eso me parece más lógico. Entonces viene El Salvador, ¿verdad? Vamos al tema del transporte. Tú vas a empezar a construir pasos a desnivel, está bien, no hay problema, me parece bien. Tienes un ejército de gestores del tráfico, está bien, pero ¿no te parece más lógico hacer un acuerdo social, un contrato social entre todas las partes involucradas en el transporte público, empresa privada, gobierno, y decimos, vamos a construir el metro de San Salvador? Sí, pero eso es muy caro y eso lleva mucho tiempo. Pero sí, pero es que hay que empezar. Entonces vamos a hacer la primera línea del metro, ¿verdad? De San Martín hasta Santa Tecla, en línea recta, en el subterráneo. Hay que hacerla. Bueno, pero alguien debe empezar. Pero no podemos nosotros estar importando automóviles de Estados Unidos sin un impuesto, sin una ley, ¿verdad?, que regule eso. Y al mismo tiempo decir, no, es que estamos bien, así cada uno tiene su carro. No, pero es que no se puede ir 3 horas al trabajo y 3 horas de regreso son 6. Eso si lo contabilizas en dinero, en salud, en estrés, eso enferma a una sociedad. Entonces, aquí estamos nosotros, lo que decía Facundo Cabral, hemos perdido el sueño de la vida por el pan de cada día. O sea, nos hemos conformado con algo y no estamos exigiendo más. Eso es el planteamiento que yo veo en todo este panorama que se propone. Bueno, y qué promesas han habido, padre, porque se hablaba de becas para los estudiantes, para los jóvenes, se hablaba de un programa que, al menos en el texto del Plan Cuscatlán, era muy bonito, ¿verdad? Se hablaba de construcción de hospitales, bueno, sabemos, ¿verdad?, el hospital de la zona norte, el Hospital Rosales, que todavía está en construcción. Se habló, bueno, de un tren también que para, pues, reducir los recorridos y que iba, pues, esto a mejorar en ese sentido. Es decir, promesas han habido, ¿verdad? Pero, como usted ha mencionado, todos esos fondos, ¿verdad?, que podían servir para estos proyectos, que sí podían ser de beneficio para la población, se han concentrado, al menos en este momento, en este proyecto de este penal, que como usted ya ha mencionado, pues, ¿qué hay más allá, verdad? O sea, se construye, se van a meter, como han dicho, 40,000 reos posiblemente, no caben más, según he escuchado, pero si continúa el régimen de excepción y continúan capturando más personas, necesitarán entonces después construir otra cárcel. Entonces, todos estos proyectos van a quedar que nunca se van a realizar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el tiempo se acabó, digamos, para el primer periodo del ejercicio presidencial se acabó. O sea, como usted dice, se necesitan otros, van a decir que necesitan otros. Vamos a llegar el 1 de junio, creo que se cumplen 4 años, ¿verdad? Entonces ya queda, ese año es electoral, ya todos lo sabemos, no para este gobierno, siempre es así. Entonces, no estamos dando soluciones integrales. Yo digo que como que la idea de contrato, de acuerdo, de contrato social en El Salvador eso suena como a chino, como que no se entiende. Es decir, que los partidos políticos y los actores sociales nos pongamos de acuerdo en sacar adelante el país, pues, ¿verdad? En ponernos de acuerdo en un punto y todos colaborar en eso. Eso no se está dando. Cada gobierno que llega desbarata todo lo anterior y vuelve a construir de cero. Esto es como la carrera de Sísifo, ¿no? Aquel que subía la piedra a la montaña y lo habían castigado y la dejaba venir otra vez hacia abajo y volvía a subir con la piedra. En ese nivel estamos nosotros, en un círculo de Sísifo, y no logramos encontrar el cauce. Mire, yo creo que se necesita, pues, eso sí, un acuerdo, un contrato social entre las partes aquí en El Salvador. Ya se cumplió este primer periodo porque ya llega el 4º año y en un año es muy difícil que se cumplan todas las promesas de las que usted habló. Bueno, hay 3 niveles, ¿verdad?, que están en juego. A partir del 1 de junio va a empezar con intensidad eso. Está el nivel municipal, el nivel legislativo, ¿verdad?, la única Cámara de Diputados que nosotros tenemos y en la principal magistratura, que es la presidencia aquí en El Salvador. La presidencia, por lo que yo percibo, la podrían ganar sin ningún problema. El tema de las alcaldías creo que lo van a dejar que se muera así como por muerte natural, ¿verdad? A ver qué pasa. Y creo que se van a concentrar en la parte legislativa, donde se hacen las leyes. Porque si pierden ese bastión allí, ahí se les va a complicar al gobierno actual. Entonces creo que van a hacer todo lo posible entonces la gran lucha está en la Asamblea Legislativa. Aunque ganaran la presidencia, pero no tienen la correlación en la Asamblea, no se va a sostener el gobierno. Entonces, la población tiene la última palabra en estos casos, la población votante, porque los que determinan en estas democracias así restrictivas como la nuestra, los que determinan el gobierno son los que van a votar. Sin embargo, los que sostienen el gobierno somos todos los ciudadanos, no solo los que van a votar, que en esto hay una gran confusión también. Entonces, aquí la población, como estamos en un sistema democrático, partidista y presidencialista, de nuevo vamos a estar en las manos de los votantes. Y eso va a complicar, mientras no haya un contrato social entre las partes, o sea, no sean responsables y digan, bueno, a partir de este momento vamos a solucionar el problema del transporte. Eso no lo hemos escuchado. Ahí siguen los gestores, ahí siguen construyendo pasos a desnivel, no hay regulación del ingreso de automóviles adquiridos afuera, en otros países, y en ese nivel estamos. Así que yo diría pues que hay que solucionar temas específicos, como el tema de la canasta básica. Es decir, ¿de qué me sirve a mí tener un satélite que se llama Cuscatlán y estoy pagando los limones a 40 centavos de dólar? O sea, ¿para qué quiero ese satélite yo si no me resuelve el tema más básico, que es el de la comida? ¿De qué me sirve a mí que en el Times Square, creo que es allá en Nueva York, estén unos spots publicitarios, ¿verdad? Y a mí me estén dando, pues, ¿qué te puedo decir? Yo 6 tomates por $1, cuando me daban 18 tomates hace 1 año y medio aproximadamente. O sea, tenemos que buscar soluciones sistemáticas a esto. Sí, bueno, muchísimas gracias, padre. De nuevo, agradeciéndole que nos acompañe. En esos 3 minutos que nos faltan, 2 minutitos, quisiera aprovechar para que usted haga la invitación. Este día se va a presentar un libro, ¿verdad? Invite a la gente que nos esté escuchando para que puedan también asistir, si así lo consideran. Sí, por supuesto, esta tarde a las 6 de la tarde en el Hospital Divina Providencia, en el auditorium, estaremos presentando el libro Testigos de la Fe en El Salvador, que es un estudio colectivo que han hecho algunos sacerdotes y que yo he trabajado en la edición, ya está terminada, está publicado. Será a las 6 de la tarde y trata el libro acerca de todos los sacerdotes que mataron durante la guerra. Son sus biografías, testimonios de personas que los conocieron, y está también allí la biografía de Joaquín Ramos, el obispo castrense que fue asesinado también un poco después de los acuerdos de paz, y la vida de Otomaro Cáceres, un seminarista que también fue asesinado.
El propósito es mantener viva la memoria de los mártires. Yo vamos sosteniendo en estos días que a Romero, a Rutilio Grande, a todos los mártires, no solo hay que exaltarlos como cristianos, que dieron su vida por la fe que ellos creían, sino también como ejemplo de ciudadanos. El tema de ciudadanía es bien importante. Ahora Juan José Tamayo me acaba de enviar de España, aquí lo tengo, el artículo que ha hecho en mérito a esta conmemoración del martirio de Monseñor Romero, y él está proponiendo una temática que va en esa línea, digamos, ciudadanía, respeto de los derechos humanos, etcétera. No carga aquí, pero los esperamos esta tarde. Será en el hospital. El Hospital Divina Providencia, ¿sí? 6 de la tarde en el auditorio. Ahí vamos a estar presentando el libro Testigos de la Fe en El Salvador. Muy bien, está hecha la invitación. Si usted quiere ir, pues está hecha la invitación en el Hospital Divina Providencia. También está a la venta, fíjese, que sí. Ya está aquí en la UCA, en el Centro Monseñor Romero, aquí en la librería de la UCA, está también en la librería del Arzobispado, en la San Pablo en la calle Arce, y está también en las souvenirs en las librerías de la Universidad Don Bosco, y también en la sede de la Flor Blanca, primera calle Poniente, contiguo al Liceo Salvadoreño, en las oficinas de la Cooperativa Sacerdotal. Bueno, muy bien. Si usted está interesado en adquirir este libro, pues puede hacerlo en todos estos lugares. Librería de la UCA también ya está, así que ahí puede también adquirirlo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto que siempre usted participe y nos haga pues esos comentarios que son importantes también. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.